Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. ¿Qué tal, amigos? Feliz tarde, bienvenidos a Generación Responsable en este martes 10 de octubre. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Y quiero recordarles que Seminarium presenta por primera vez en Ecuador la Cumbre Iberoamericana de Identidad Digital el próximo 25, 26 y 27 de octubre en Suizo Hotel Quito, organizado por ID Foro, que es una iniciativa sin ánimo de lucro que trabaja por impulsar espacios de encuentro y una comunidad para el debate, difusión y conocimiento de experiencias sobre servicios electrónicos e identidad digital. Para más información, para asistir sin costo, envíen un correo a coordinación@seminarium.com.es o www.seminarium.com.es. Así que, a propósito del ENAEP que se llevó a cabo la semana pasada, hoy tenemos importantes invitados para hablarnos sobre transición energética. Vamos a iniciar con Steve Gamboa, director de CESARNAL, Centro de Estudios del Clima, Energía y Recursos Naturales para América Latina y el Caribe. Steve, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Y un gusto saludar a todos quienes nos escuchan y nos ven también. Muchísimas gracias. Steve, se habló muchísimo en el ENAEP acerca de las nuevas energías, de la transición energética, del buscar opciones y sobre todo lo estamos viviendo ahora cuando no tenemos, por ejemplo, la energía proveniente del recurso agua porque estamos pasando por un estiaje en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la coyuntura del sector energético en Ecuador en este momento? Muchas gracias. Mira, algunas ideas que yo creo tenemos que transmitirle a quienes nos escuchan. La primera es que la situación del Ecuador no es una situación nueva. El estiaje se produce de manera recurrente cada año, es más o menos agresivo dependiendo de diferentes factores. Y la situación nuestra y la limitación a la generación que requerimos proviene más bien del descuido que ha tenido el Estado central con relación al mantenimiento y potenciación del parque térmico. Y a veces esto se vuelve una discusión ideológica, ¿no? A veces los países creemos que en aras de descarbonizar, de reducir las emisiones, de ser ecológicamente más amigables, un país como Ecuador, que tiene una matriz de generación muy renovable, muy verde, que el año pasado llegó al 92% en promedio de generación, no debe potenciar el parque térmico. Y ese es un error imperdonable, y eso se habló mucho en el ENAEP durante la semana anterior. Se habló mucho de la necesidad de países, sobre todo de los países petroleros, de mantener un parque térmico vigente, potente, actualizado. Una de las limitaciones que vivimos acá, y lo comentábamos también la semana anterior, es el parque térmico ecuatoriano en su mayoría es muy antiguo. Hay plantas de 40, 50, 30 años atrás. Y darles mantenimiento requiere de una planificación larga que no se puede interrumpir por nada. Porque cuando la planta de 40 años de mantenimiento, el técnico no la viene a mantener, se va a otro país y luego hay que pagar muchísimo tiempo para que vuelva. Entonces, son restricciones de parque térmico que deben salir de la filosofía y que deben aterrizar en la práctica. Y Ecuador no debe caer en el discurso y debe mantenerse en la parte pragmática de la generación energética. Es decir, todavía tenemos que invertir en mantener vigente el parque térmico que finalmente ayuda y asiste para la generación eléctrica en momentos como este, cuando los recursos renovables como las hidroeléctricas no tienen el material principal, que es el agua. Por supuesto, y no solamente pensando en cuando tenemos estiaje, inclusive la incorporación a la matriz de generación de otras fuentes de energía, como por ejemplo la eólica o la solar, que son bienvenidas porque además son matrices menos contaminantes, igual requieren de un respaldo técnico, de un respaldo térmico. ¿Y por qué es esto? Porque todas las fuentes renovables carecen de algunas limitaciones. La primera es que son costosas. La segunda es que no son permanentes ni confiables. La disponibilidad solar, la disponibilidad del viento, la disponibilidad del agua depende de un sinnúmero de factores que no le dan continuidad. Siempre pongo un ejemplo que sirve para ilustrar. ¿Cuál es la única generadora? ¿Cuál es el único negocio que cobra cuando está apagado? La térmica. Ellas te cobran permanentemente por la disponibilidad. Es tan valioso tener un parque térmico funcional que incluso estando apagado tú le pagas un valor permanente.
porque están disponibles y cuando se requieran entran a funcionar. Entonces nosotros en Ecuador tenemos que, sí, es bienvenido y hay muchas iniciativas privadas que son valiosas para incorporar generación verde, fantástico, pero hay que entender que cada megavatio de generación renovable requiere también de un respaldo de generación térmica. Y no solamente hay que mantener el parque térmico que tenemos, debemos potenciarlo, renovarlo, ampliarlo y yo me atrevería a decir incluso con los mismos cuidados y favores que recibe la energía renovable, porque por muy renovable que seamos, luego nos enfrentamos a circunstancias como las que hoy estamos viviendo. ¿Qué más tiene que hacer entonces para mitigar este impacto? Aquí ya tuvimos en días pasados el fantasma de los apagones. Finalmente, no vamos a recordar lo que ocurrió, pero de sí y no, finalmente hubo apagones y existe el temor y el riesgo de que todavía haya apagones. Entonces, ¿qué hacer para mitigar este impacto? Bueno, lamentablemente a corto plazo no hay ninguna solución. Y eso es algo que explicábamos también hace poco tiempo atrás. Y lo decíamos no con aras de defender la gestión de ningún ministerio ni ningún gobierno. La realidad es que el parque térmico es la única forma de respaldar a un país cuya matriz de generación depende de fuentes no permanentes, como el caso de la hidroeléctrica. Y necesitas un parque térmico para eso. Y eso no se resuelve en 3 meses ni en 6 meses. La planificación para prevenir apagones no es hoy. Esa planificación para prevenir apagones puede empezar hoy, pero pensando en el estiaje del próximo año y del año siguiente. Es ahí donde tenemos que potenciar. Para ahora, dijo el ministro, lamentablemente dependemos de factores que salen de la técnica y que más se apegan a la divinidad para poder tener tranquilidad y continuidad en el servicio energético. Stevie, ahora, ¿qué otros cambios o qué otros avances ha habido también en la transición y los cambios de matriz energética? En un momento dado teníamos una gran construcción de nuevas centrales hidroeléctricas. Ahora, al parecer, se frenó. Bueno, sí, lamentablemente han habido proyectos que se han quedado detenidos. Hay proyectos incluso que venían enlazados con la suerte de multipropósitos, ¿no? Recuerda que los proyectos mineros, por ejemplo, que generan una demanda nueva de energía, iban apalancados también con la creación de pequeñas centrales hidroeléctricas que potencien a esos proyectos, pero también a las zonas de influencia de esos proyectos. Esto que te digo de potenciar el parque térmico no tiene como objetivo no implementar otras fuentes de generación de ninguna manera. Lo que sucede es que tenemos que, dejando la filosofía hacia un costado, entender que la generación eléctrica, la generación energética, requiere de una matriz de generación diversa, que se potencie entre sí. Entonces, hay que promover la iniciativa privada para la generación de autoabastecimiento, como por ejemplo los paneles solares, las pequeñas centrales hidroeléctricas que están existiendo. Hay una nueva normativa, hay un nuevo acuerdo ministerial que se expidió hace unas semanas atrás, en la que se permite que ya los sistemas de generación para autoabastecimiento sirvan también para el sector inmobiliario, que era una de las grandes limitaciones. Entonces hay nueva normativa, hay que potenciar esa nueva normativa, el Ministerio y la Agencia de Control deben impulsar esas nuevas normativas para que entre más energía verde, sí, pero también las empresas públicas del sector eléctrico y el sector de generación deben invertir en mantener y potenciar su parque térmico. Ahora, todo esto a largo plazo. Todo esto son soluciones a 2, 4, 6 años para prevenir que esto no nos pase y para apuntar a convertirnos también en un país industrializado, porque para poder crear industrias, lo primero que vamos a necesitar es energía. Sin energía nunca habrá industria. Ahora también para prevenir y para adelantarnos a posibles circunstancias futuras, recordemos que el país tiene un gran potencial en energía solar, energía eólica, que también se ha hablado muchísimo con respecto a esto. Habrá que invertir también mucho más hacia este tipo de fuentes renovables. Yo tengo algunos reparos con la energía renovable, debo decirte, y eso me cuesta algunas discusiones habitualmente. ¿Por qué? Porque la energía renovable, como te decía, no es continua y requiere de inversiones grandes. Y a veces nos dicen, bueno, pero la inversión grande la puede hacer el sector privado. Sí, bienvenido que la haga el sector privado, pero esa dependencia de una fuente de energía no permanente, como es el caso de la energía renovable, exige que el Estado invierta no solamente en transmisión, no solamente en contención, sino que además invierta en los respaldos térmicos. Entonces, cada megavatio que entra de energía renovable a la red es bienvenido. Sin embargo, hay que considerar que cada megavatio debe tener un respaldo y ese respaldo térmico es el que a veces dejamos de lado y es lo que estamos viviendo hoy. Así entraran varios parques eólicos o entraran varios parques solares, lamentablemente la priorización de esa energía por su característica renovable hace que el parque térmico quede al final de la cola.
pero cuando tenemos dependencia de esto, porque mira, por ejemplo, esto es un tema interesante. En las épocas de estiaje no necesariamente hay mucho sol. Tienes temporadas muy nubladas, pero sin lluvia. Y entonces ahí no tendrías ni sol, ni tendrías tampoco energía hídrica de fuente hidroeléctrica. Entonces, hay que entender que el parque térmico es sustancial. Y esto se conversaba la semana anterior y yo, lamentablemente, pues somos parte de esta generación que cree que hay que desafiar la regla, pero la tecnología térmica, la tecnología de combustión térmica no es nueva. Tiene más de 100 años utilizándose, es muy útil, es muy eficiente, inclusive económicamente puede ser rentable si tienes disponibilidad de combustibles. Entonces debemos apuntar a eso, ¿no? Bienvenidos los parques solares, bienvenidos los parques eólicos, son buenos, son positivos, generan, pero también tienen otros impactos que a veces nos olvidamos y que no deben quedar fuera de la balanza cuando se considera qué es lo que debemos potenciar en generación. Muchísimas gracias, interesantes puntos de vista con respecto a la generación y la energía. Agradecemos a Steve Gamboa, director de CESERNAL. Muchísimas gracias por su tiempo y su compañía. Gracias a todos, un abrazo. Una feliz tarde. Y antes de irnos a la pausa, amigos, quiero recordarles que Seminarium presenta por primera vez en Ecuador la Cumbre Iberoamericana de Identidad Digital el próximo 25, 26 y 27 de octubre en Swiss Hotel Quito, organizado por ID Foro, que es una iniciativa sin ánimo de lucro que trabaja por impulsar espacios de encuentro y una comunidad para el debate, difusión y conocimiento de experiencias sobre servicios electrónicos e identidad digital. Para más información, para asistir sin costo, envíen un correo a coordinación@seminarium.com.es o www.seminarium.com.es. Momento de una pausa, enseguida regresamos. Ya regresamos con Generación Responsable, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, como siempre, gracias por su compañía. Estamos de vuelta en Generación Responsable y ahora quiero darle la bienvenida en la cabina de Radio Sucesos a Fernando Velázquez. Él es chair de ESPE Ecuador. ESPE Ecuador es la Sociedad de Ingenieros Petroleros, si no me equivoco, así que bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. En efecto, la SPE tiene sus siglas por el inglés, es la Society of Petroleum Engineers. Está ubicada, bueno, nace en Dallas, y es una sociedad sin fines de lucro con más de 100,000 miembros y en más de 134 países alrededor del mundo. Y es importante justamente también agrupar al talento humano dentro de esta industria, una industria que ha sido muy importante a nivel mundial y que sigue siendo importante a nivel del Ecuador. Justo estamos hablando de la sociedad en el país, a nivel Ecuador. ¿Desde hace cuánto tiempo existe? Excelente, gracias. La consulta. Justamente la sociedad Capítulo Ecuador ya tiene más de 30 años. El año anterior cumplimos 30 años, este sería nuestro 31º año. Y somos una sociedad acá en el Ecuador con más de 400 miembros, pero lo más importante es que agrupamos a 6 capítulos estudiantiles con más de 700 alumnos de varias disciplinas relacionados al oil and gas. Normalmente cuando hablamos de ese sector pensamos en técnicos especializados en temas que tienen relación con el petróleo, pero además están gestionando ya el conocimiento de nuevas tecnologías que impulsan esta área del conocimiento. ¿De qué se trata? Excelente, muchísimas gracias. Mira, esa es una excelente pregunta. Si bien las siglas de SPE se refieren porque lleva desde hace muchos años con la Sociedad de Ingenieros en Petróleos, es una sociedad que agrupa a técnicos, a profesionales que están dentro del área de la industria. Y en ese mismo sentido, lo que buscamos nosotros acá en el Ecuador es diseminar y compartir nuestra información, porque pienso que lo que más nos hace falta acá en el país es conocimiento. Sin conocimiento no tenemos la posibilidad de poder argumentar adecuadamente. En esa misma línea, nuestra sociedad lo que está buscando ahora, un programa muy interesante que está abierto a todo el público, no necesita ser ingeniero, puede ser abogado, puede ser cualquier tipo de persona, puede acceder a nuestra página web y puede empezar a hacer un entrenamiento básico, entender las nuevas tecnologías, porque escucho mucho hablar de transición energética, de sostenibilidad, pero ¿entendemos realmente qué es la transición energética? ¿Entendemos qué es la sostenibilidad? Entonces, la sociedad tiene las herramientas para que la comunidad pueda entrenarse, pueda capacitarse.
Al hablar normalmente de transición energética, al hablar de energías limpias, a veces pensamos que tenemos que dejar 100% de lado el tema petrolero. En este caso, sabemos que no, que necesitamos todavía de la industria petrolera, industria que inclusive en determinados momentos, situaciones, empresas y demás, está apoyando también al carbono cero, es decir, hay ya este cuidado medioambiental por parte de una industria que ha sido malentendida, pero que gracias al talento humano podemos comprender de mejor manera. Entonces, se necesita todavía quienes integran esta sociedad para la transición energética. Por supuesto. Es tan importante lo que comentas. Hay que desmitificar a la industria. ¿Y por qué está mitificada? Justamente por el desconocimiento. Nosotros venimos ya más de algunas décadas de producción y todavía no entendemos bien. Yo voy a ser breve en algo. Nuestra sociedad, el año anterior en Houston, estuvieron los CEOs de las empresas más importantes del mundo. Y uno de las personas dijo algo muy interesante y dijo, ¿se está acabando el petróleo? La respuesta es no. ¿Están apareciendo energías alternativas? Sin duda, todos tenemos que migrar a la transición energética, pero ¿de dónde vamos a apalancar esa transición energética? Las empresas del mundo lo que están haciendo es parte de sus inversiones las están dedicando a la transición energética, pero tienen que aumentar su producción porque necesitan recursos para seguir alimentando esa transición energética y eso es lo que están haciendo en todo el mundo. Acá en Ecuador, la principal empresa del Ecuador en el área petrolera ya inició, ya envió su plan de descarbonización. Entonces, estamos dando pasos, pero no podemos olvidarnos que el petróleo es uno de los elementos fundamentales con el cual tenemos que seguir adelante. Tenemos que migrar a una transición, pero tiene que ser una transición ordenada e inteligente. Me quedo siempre con esto, transición ordenada, no se puede cortar de la noche a la mañana. Ahora, hablando de la organización en sí, ustedes están buscando siempre nuevos miembros que puedan sumar, que puedan integrarse, que puedan ser voces técnicas y capacitadas. ¿Qué es lo que ustedes buscan como habilidades duras, como habilidades blandas, además soft skills, algo que se habla, de lo que se habla muchísimo ahora en el talento humano? Excelente. Mira, para nosotros las habilidades duras las están entregando las universidades, las empresas con la capacitación. ¿Qué es lo que más buscamos nosotros? Es es esta oportunidad de poder hablar, que la gente pueda expresarse. Los ingenieros venimos en un solo cuadrado y hemos venido así durante muchos años atrás. Esa capacidad de poder trabajar en equipo, de poder ser empáticos, de poder relacionarnos, es lo que buscamos en los nuevos miembros. Por eso no necesariamente tienen que ser ingenieros. De hecho, nuestra sociedad está compuesta no solo de ingenieros, como lo decía al principio, está compuesta de muchos profesionales, pero ese es nuestro reto, si quieres, dentro de la sociedad como ingenieros, buscar gente que pueda llegar y presentar y dar a conocer lo que sabemos, porque hay muchísimos especialistas. El problema es sentarle a un especialista que dé una charla. Eso es lo que nos está costando y por eso la sociedad de ingenieros está brindando mucho esfuerzo para el tema de engrandecer las capacidades blandas. Es decir, entre otras cosas, por ejemplo, que aprendan a comunicar, que aprendan a contar, que aprendan a acercar las actividades de esta, bueno, de la industria petrolera y demás, que parece tan lejana. Tal cual, y es algo que nosotros nos enorgullecen. SPI tiene un programa que se llama Energy for Me, que es un programa de educación continua. ¿Quiénes los llevan a cargo? Los estudiantes. Los estudiantes de los capítulos van a las comunidades, van a las escuelas, coordinan y les enseñan a través de experimentos cómo se produce el petróleo. Eso nos permite a nosotros tener en los mismos estudiantes las nuevas capacidades blandas para seguir comunicando cómo es esta industria. Esto alejado, me imagino, de temas políticos y demás. Ustedes se manejan sencillamente como vamos a buscar talento que se forme, que conozca y que pueda compartir y acercar lo que estamos haciendo. Justamente, nosotros somos 100% apolíticos, es algo que nos norma dentro de nuestra sede que esté en Dallas, nos norman siempre que busquemos espacios que sean apolíticos, pero algo que nos está, que justamente viene desde nuestra sede, no podemos seguir al margen de la realidad. De hecho, la sociedad está participando ya en iniciativas para asesorar a los líderes mundiales justamente en eso, en la transición energética, porque somos los expertos, pero ese expertise no se puede quedar adentro. Ese expertise tiene que salir a la sociedad. No podemos vivir aislados pensando que solo nosotros vamos a saberlo y el resto de la sociedad no debe saberlo.
Un tema importante porque en esta industria históricamente siempre has hablado de los hombres. ¿Qué pasa con las mujeres? Qué buena pregunta. Es una pregunta que viene año tras año. Yo estoy acá en el directorio hace un año y estuve participando en otro directorio hace un par de años atrás y habíamos hecho la estadística y nosotros hemos subido a nivel de profesionales alrededor de un 2 o 3% en la cantidad de miembros femeninos. Sin embargo, la buena noticia son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen un chip completamente diferente. Existen alrededor de más del 48% de mujeres que están ya, de hecho, en las presidencias de los capítulos estudiantiles. Eso nos hace entender que las nuevas generaciones están llevando adelante lo que nosotros estamos soñando y recién tratando de buscar esa igualdad de género. Qué interesante. Entonces, realmente, por ejemplo, vamos a poner un poco en cifras, aterrizar en cifras del número total de miembros que ustedes tienen acá en el capítulo Ecuador. ¿Cuántas son mujeres? Perfecto. Vamos a hablarlo en cifras. Nosotros tenemos al momento 429 personas como miembros activos. De las 429 son alrededor de 80, 79 personas que son mujeres y el resto son hombres. Es decir, ya van sumándose. Y con respecto a las carreras también de formación, ¿cómo se manejan, por ejemplo, las mujeres? ¿También son ingenieras? ¿También están dentro de los soft skills? ¿Es un poco de todo? Excelente pregunta. A ver, la industria de por sí ha venido siempre, vuelvo y repito, mitificada por todos los lados, no solo por el lado de contaminación, sino por el lado de que esta es una industria 100% masculina. Mentira. Ya vamos viendo que inclusive hay gerentes de campo mujeres, hay personas, hay operadores mujeres, hay personas que se comparte igual en el sentido de la responsabilidad laboral que pueden tener. Entonces, esto está migrando y la sociedad de ingenieros lo que está haciendo es colaborando a través de este conocimiento para las nuevas generaciones. Y las generaciones actuales sí, de hecho estamos llamando a la participación y tenemos el orgullo de haber tenido una presidente mujer que fue una abogada exitosísima hace un par de años atrás y que presidió por 2 años la Sociedad de Ingenieros Petroleros. Está abierto entonces para quienes quieran sumarse. Para todos los que quieran conocimiento y diversificación de conocimiento y asumir ese gran reto de voluntariado, porque esto es un gran voluntariado, bienvenidos. Y para estas actividades que son tan importantes para el desarrollo económico y por supuesto también de las poblaciones de nuestro país, sobre todo para generar conocimiento y salir de los mitos. Así que muchísimas gracias a Fernando Velázquez por habernos contado qué es lo que hace la Sociedad de Ingenieros Petroleros del Ecuador. Muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Muy gentil. Como siempre, estamos acá en Generación Responsable hablando de los temas que nos acercan a la gente y nos acercan sobre todo al conocimiento. Por eso quiero recordarles también que Seminarium presenta por primera vez en Ecuador la Cumbre Iberoamericana de Identidad Digital el próximo 25, 26 y 27 de octubre en Suizotel Quito, organizada por ID Foro, que es una iniciativa sin ánimo de lucro que trabaja por impulsar espacios de encuentro y una comunidad para el debate, difusión y conocimiento de experiencias sobre servicios electrónicos e identidad digital. Para más información, enviar un correo para asistir sin costo a coordinación@seminarium.com.es o www.seminarium.com.es. Con esto, amigos, concluimos este programa Generación Responsable de hoy, martes 10 de octubre. Como siempre, es un gusto compartir junto a ustedes. Los esperamos el próximo martes. Feliz tarde. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.